Bien, vamos a iniciar la segunda grabación correspondiente a la segunda clase de la primera unidad del curso de arte y psicoanálisis. Vamos a retomar desde donde lo dejamos la vez anterior, que si mal no recuerdo era esta diapositiva, em, donde básicamente el asunto tiene que ver con referir el distingo realizado por Freud para especificar aún más el concepto de inconsciente. ¿M? Entonces, es en ese sentido en que se presenta, ¿no? Se articula la noción de preconsciente, que serían estos pensamientos que, siendo todavía débiles, tienen la posibilidad o la potencialidad de adquirir cierta fuerza, em, cierto vigor, en la medida en que se van tornando conscientes. Ese traspaso desde la dimensión inconsciente a lo consciente, esto fue lo que debimos haber referido la vez anterior. Ese traspaso se da mediante el trabajo del analista. Em, Eso del lado de lo preconsciente, mientras que lo inconsciente, que es ese material absolutamente poderoso para Freud, es precisamente, adquiere tal poder y tal potencia en la medida en que permanentemente se resiste a ingresar en el ámbito de la conciencia. ¿Ya? Esto básicamente es como una suerte de declaración conceptual, a propósito de los postulados freudianos del psicoanálisis clásico. Em, claro, ¿qué relación, entonces, a propósito de esto, qué relación establece Freud con la noción o con el concepto de conciencia? Lo primero que habría que referir es que para Freud el concepto de conciencia está relacionado con la psicología clásica, y en tanto noción de conciencia entendida como un poder que está del lado del sujeto o que es administrado por el sujeto, en tanto que la conciencia se entiende así para Freud, ese sería un entendimiento erróneo. Eh, y básicamente sería un entendimiento erróneo, atendiendo lo que mencionamos hace un momento respecto del material inconsciente. Eh, la conciencia como poder del sujeto sería una concepción errónea, porque la pregunta que se realiza Freud es más o menos lógica. ¿Cómo puede la conciencia tener control sobre aquello de lo cual no tiene certeza? Entonces, esa es la pregunta freudiana, que digo hasta cierto punto es bastante lógica, eh, y que sirve para fundamentar lo siguiente, ¿no? No se puede extender una conciencia eh, respecto de la cual su poseedor o su supuesto poseedor no sabe nada. Es decir, lo que está remarcando Freud acá es una cuestión más o menos evidente. No hay conciencia inconsciente. Y aquí quizás sería oportuno hacer un pequeño guiño, un pequeño gesto a este remarque lacaniano, que entiende lo inconsciente como eso. Eh, Lacan entiende lo inconsciente como eso. ¿M? Eh, Como eso en tanto que instancia indeterminada e indeterminable. Lo que en términos freudianos sería el ello, en términos lacanianos sería algo similar a lo que estamos diciendo acá.
lo inconsciente como eso. Eso se manifiesta, eso circula eh, en ese sentido lo mencionamos. Claro, dentro de esta analítica de lo inconsciente, em, que por definición es aquella instancia que permanece siempre alejada de la conciencia, una cuestión casi de perogrullo, digamos. Em, hay una parte, hay elementos de lo inconsciente que pueden ser llevados hacia la dimensión de la conciencia, y ese traslado, esa direccionalidad, es resultado del trabajo del analista. Esa es la parte de la hipótesis freudiana. Eh, lo inconsciente, sin embargo, es mantenido siempre en el ámbito de la negación. eh, y eso es lo que el analista eh, identifica como una resistencia manifiesta en el analizante, que es el sujeto que eh, va a trabajar con este analista. Eh, esa resistencia, esa negación, ese no querer exponer aquello que no controlo, eh, para Freud es un signo de cómo opera el psiquismo, ¿ya? Son operaciones de resguardo, podríamos decirlo de esa manera. Entonces, eh, frente a el imperativo de la asociación libre, decir en la escena psicoanalítica clásica, diga todo lo que se le venga a la mente, la primera reacción del analizante es el mutismo. ¿Cómo voy a decir esto que estoy pensando? Bueno, eh, ese mecanismo, esa resistencia, es para Freud un signo, eh, una evidencia del trabajo de resguardo que opera la matriz psíquica de este sujeto. ¿Mm? Claro, lo que me interesa que quede claro es que cuando hablamos de inconsciente, en este orden de cosas, eh, la inconsciencia, quedar inconsciente, también tiene que ver con esa cuestión, no es perder la memoria, ¿ya? O tampoco es perder el sentido, ¿ya? Eh, Al interior de la dimensión inconsciente, lo que acontece es que el sujeto no es capaz de acordarse de lo que sabe. Esa podría ser como una fórmula un tanto enigmática, pero bien sintética y bien clara para referir este asunto. El sujeto no es capaz de acordarse de aquello que sabe, ¿ya? Eh, y ese no acordarse no es el resultado de una operación voluntaria, no es que el tipo quiera dejar en el olvido aquello que eh, estructura su dimensión inconsciente, sino que estructuralmente está imposibilitado de recordar aquellas inscripciones que lo han forjado como sujeto, pero que lo han forjado desde el momento en que él mismo no había sido constituido como sujeto. Esa es la cuestión. Yo sé que puede ser un tanto complejo de comprender, pero tenemos la conversación de los días miércoles para aclarar estos puntos y estas fórmulas que parecen ser un tanto imbricadas, pero no lo son tanto. Eh, por de pronto quedémonos con esta idea de que la acepción de lo inconsciente, que vamos a estar trabajando acá desde la terminología y desde el psicoanálisis freudiano, tiene que ver con no acordarse de lo que se sabe. ¿Mm? Un saber que me constituye como sujeto, pero que sin embargo acontece como vedado para mi propio escrutinio. Claro, en esta articulación de lo inconsciente que acabamos de referir,
Em, Existen ciertos mecanismos de defensa, así lo plantea Freud. Ciertos mecanismos de defensa que modulan o transforman en aceptable eh, aquel material alojado en la dimensión inconsciente. Em, y una vez que esos mecanismos de defensa han operado, han trabajado, es decir, han tornado aceptable ese contenido presente en la dimensión inconsciente, bueno, solo ahí parte de ese contenido podrá ingresar en la dimensión consciente del sujeto. ¿Mm? Em, Hay una cierta, es posible hacer una cierta analogía con el negativo fotográfico acá. Claro, la foto, la foto analógica, tiene que pasar por un proceso, por un estado de negativo, después del cual, bueno, solo algunas imágenes o solo algunas porciones de imágenes ven la luz del revelado. En el mecanismo eh, inconsciente conciencia al cual nos estamos refiriendo pasa más o menos lo mismo. Hay, hay un material, hay un contenido latente en esta dimensión inconsciente que estructura el sujeto, pero que bajo ningún aspecto y bajo ningún término podrá, podrá actualizarse o podrá pasar hacia el lado de la conciencia. Lo que pasan son trazos, eh, pequeñas cuotas. ¿Mm? Nunca la totalidad del contenido que estructura lo inconsciente del sujeto. ¿Mm? Solo una precisión, si se han dado cuenta en, lo, en la diapositiva, en las imágenes, en los esquemas de los que hemos estado hablando, yo me refiero a esta dimensión inconsciente como lo inconsciente, y eso eh, no es casual, tiene una intencionalidad más o menos clara, y esa intencionalidad tiene que ver con remarcar lo siguiente. Desde Freud, la matriz inconsciente del sujeto no es un lugar ubicado en la profundidad del alma y del espíritu del sujeto. ¿Mm? No es que tengamos que ir sacando capas, derribando barreras para encontrarnos con la interioridad más básica, más elemental y más primitiva del sujeto, y resulta que ahí está luego el inconsciente. ¿Ya? La razón por la cual yo me resisto a poner el inconsciente y opto por referirme a eso como lo inconsciente, tiene que ver con que esa dimensión de la que estamos hablando en Freud no es un lugar, no es mucho menos una esencia, sino que antes que todo es un trabajo y una operación. ¿Mm? Em, la existencia de la dimensión inconsciente en el sujeto arroja evidencias gracias a su carácter manifestativo. ¿Qué quiere decir esto? Es que gracias a las operaciones de deformación, operaciones de resistencia, que se manifiestan, por ejemplo, en lapsus del habla, vamos a ver eso un poco más adelante, eh, es en esas operaciones en donde eh, podemos tener evidencia de que algo así como esa dimensión inconsciente existe. ¿Ya? Es decir, tenemos noticia de la existencia de esa dimensión inconsciente gracias a sus operaciones, sus funcionamientos, sus trabajos. Entonces no es un lugar, sino que es más bien una operación. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con lo inconsciente y su
y su relación con el pasado del sujeto, podríamos pensarlo así. Porque hemos dicho que el contenido que viene a darle cierta consistencia a lo inconsciente es un contenido que proviene de la traza autobiográfica del sujeto. Es decir, son las experiencias que han ido formando al sujeto las que van siendo depositadas, van quedando instaladas en esta superficie o mejor, hiperretentiva, que sería esta superficie anémica de la que hablamos la clase anterior. Entonces, lo inconsciente funciona como una suerte de superficie hiperretentiva en donde va a parar todo y todo queda capturado. Y esas inscripciones, que son siempre inscripciones pasadas del sujeto, son actualizadas gracias al proceso de anamnesis referido por Freud. Entonces, en la dimensión de lo inconsciente, lo que coexiste es neme y anamnesis. La, la, la neme no tiene razón de ser, es decir, no tiene sentido, carece de sentido, si es que no está presente un adecuado proceso anamnésico. Podrán adelantar con esto último, esto es como una suerte de nota al pie, podrán adelantar con esto último que en el caso, por ejemplo, de la enfermedad del Alzheimer, la falla que se da no es en la superficie anémica, sino que la falla tiene que ver con un decaimiento de la función anamnésica. Siguiendo el postulado freudiano, siguiendo la hipótesis freudiana, es obvio, o es evidente, mejor dicho, que esa persona está imposibilitada de echar mano a sus recuerdos y a sus experiencias previas. No porque esas experiencias hayan desaparecido, sino que lo que ha desaparecido es la capacidad de recordarlas, de actualizarlas, de presentificarlas. Entonces, habíamos señalado que lo inconsciente tiene en ese sentido una relación con el pasado. Pero ¿cuál es el punto? Y aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante. Ese pasado que no obstante me determina como sujeto, ese pasado que me determina como sujeto, va a adquirir sentido única y exclusivamente en una proyección hacia el futuro. Es decir, el sentido de los acontecimientos o de las inscripciones pasadas en el sujeto, en la hoja de vida del sujeto, podríamos decirlo así, el sentido de esas fuerzas disruptivas solo solo va a emerger, el sentido de esa fuerza disruptiva solo va a emerger en el futuro. Es decir, el pasado siempre está en el futuro. Si el pasado siempre está en el futuro, en rigor, nunca podemos ser contemporáneos de nuestro propio presente. Nunca podemos ser contemporáneos de nuestro propio presente. Y esto está relacionado de algún modo con lo que también se conoce como la paradoja del acontecimiento. El sentido de aquello que acontece emerge o se presenta de manera diferida.
las cosas en sí mismas, las vivencias en sí mismas, carecen de sentido. El sentido no viene adosado a las experiencias ni a, ni a los ni a los acontecimientos. Eh, y eso funciona en términos personales, anímicos, es decir, referido al sujeto. Nosotros acá lo estamos pensando en relación al sujeto. Una acción disruptiva que le sucede a un sujeto a los tiernos 2 o 3 años, puede que se manifieste enigmáticamente, qué sé yo, a los 20 o a los 30 años de vida de ese sujeto. Y se manifiesta, por ejemplo, en la forma de un síntoma. La forma de un síntoma. Qué sé yo, estoy inventando, digamos. Hace 10 años tengo exactamente el mismo sueño que no me permite dormir una puta noche tranquilo, digamos. ¿Mm? Eh, bueno, siguiendo la analítica freudiana, lo que deberíamos inferir de ese sueño repetitivo que ya está interfiriendo en la cotidianidad de ese sujeto, bueno, lo que deberíamos inferir sería que ese sueño repetitivo no es sino una manifestación enigmática de una inscripción pasada, de algo que impactó con tal fuerza la vida de este pequeño sujeto, a los 2 o a los 3 años, que desencadenó, qué sé yo, 20 o 30 años después, eh, el síntoma por el cual consulta, y es este sueño repetitivo, digamos, que me inquieta y que me expone como un sujeto eh, alejado del sentido del sueño. Lo que padece el sujeto, siempre lo que padece el sujeto es el sinsentido. El sujeto en tanto que resultado de interacciones sociales, es decir, el sujeto, el único sujeto que existe, el sujeto civilizado, podemos hablar de eso después también, eh, el, el- el sujeto no soporta la vida carente de sentido. ¿Mm? Eh, em, entonces, construimos estructuras de sentido que nos orientan y nos permiten seguir viviendo con algún objetivo más o menos claro. ¿Mm? Entonces, el pasado siempre está en el futuro, quiere decir que solo retroactivamente, solo mirando hacia atrás, podemos configurar algo así como el pasado de algo, ¿m? O el origen de algo. ¿Dónde se origina mi trauma? ¿Ah? Eh, que es como la pregunta pelotuda por antonomasia, pero que tiene también cierto asidero. ¿Dónde se origina mi trauma? Bueno, en la pregunta ya está implícita una relación al pasado. Eh, pues bien, ¿cuál es el asunto? Es que esa relación al pasado solo se puede efectuar no desde el presente, sino que desde el futuro, ¿se entiende? Es decir, mirando hacia atrás. El sujeto siempre avanza mirando hacia atrás. Estamos proyectados. Heidegger pensaba en el sujeto como alguien eyectado a la existencia. Estamos proyectados hacia el futuro. Estamos proyectados y desde el futuro, desde el anhelo de un futuro, tratamos de comprender ese origen y ese pasado. Y ahí construimos el sentido. En ese desplazamiento hacia el futuro es que construimos el sentido retroactivamente, el sentido del origen, por ejemplo. Siempre pongo el mismo ejemplo y me parece que es muy, muy bueno para explicar este punto, y tiene que ver con
eh, el golpe de Estado en Chile. ¿Mm? El golpe de Estado en Chile, o el pronunciamiento militar, como también le gusta llamar eh, a algunos sujetos, el golpe de Estado en Chile se puede entender bajo estos términos. Es decir, imagínense que, bueno, en el momento que yo estoy haciendo este video y ustedes están escuchando esta grabación, resulta que empiezan a circular, el ejemplo funciona mucho mejor cuando estamos en vivo, pero los y las invito a hacer el ejercicio de situarse en esta escena. Imagínense que esta, en vez de ser una conversación asincrónica, fuera una conversación sincrónica. Imagínense que estamos en la conversación de los miércoles y de repente yo escucho pasar un avión y les digo, muchachos, por favor corran a despedirse de sus familias. Eh, Estamos fritos, no hay nada más que hacer. Se ha iniciado la Tercera Guerra Mundial. La reacción que deberían tener todos y todas ustedes, la reacción completamente anticipable y deseable, sería decir, este pobre infeliz enloqueció producto del encierro, digamos. ¿Mm? Y acto seguido deberían abandonar la conversación. Resulta total y absolutamente absurdo y ridículo que yo, en la escena que le describo, le mencione que por el hecho de escuchar pasar algunos aviones, esté en condiciones o maneje la información necesaria para asegurarles que se ha dado inicio a la Tercera Guerra Mundial y estamos básicamente todos muertos. Ha iniciado el apocalipsis, digamos. ¿Mm? ¿Por qué es absurdo? Bueno, es absurdo porque no tengo las herramientas para poder identificar eso como el origen de algo. ¿Cuándo efectivamente lo que les acabo de mencionar no sería producto de mi desvarío, sino que sería producto de una suerte como de estado de iluminación? Bueno, eso será posible, qué sé yo, dos meses, 3 meses después, cuando efectivamente nos hayamos dado cuenta de que el mundo entró en la Tercera Guerra Mundial y se inició cuando empezaron a pasar esos aviones por encima de nuestras cabezas. ¿Se entiende? Pero el sentido de ese acontecer, del paso de los aviones, solo se puede articular con posterioridad al evento. Y el evento, el origen en sí mismo, aparecerá una vez que ese origen fáctico ha desaparecido. ¿Se entiende? Entonces, toda emergencia, toda alusión al origen es siempre a posteriori. Eso es lo que plantea Freud en relación a la aposterioridad del sentido. El sentido es construcción, siempre desde el futuro hacia el pasado. Lo mismo pasó con el golpe de Estado, el bombardeo de la moneda. Difícilmente alguien lo podría haber identificado como el inicio de una de las dictaduras más cruentas, salvajes y sangrientas del mundo, digamos. ¿Mm? Entonces, quisiera, eh, quisiera quedarme con esto como la segunda clase. Creo que hemos dejado varios, varios puntos instalados para retomar en la conversación del próximo miércoles. Así es que nos vemos en esa conversación. Que esté muy bien, cuídense. Suerte.